Mari pulamien, traupain, kme a kukumpayaimen, feitachi peufalewen meu. Incheta María Jesús y nuestro Sarao Piñén. Y estamos muy contentos de poder hoy día dar el lanzamiento a nuestro Nemulcahue, Diccionario Mapuzungún castellano, a cargo del editor Aldo Fiestóforo Berríos. Para comentar hoy día tenemos dos invitados, la Lamien Paulina Urrea y el Lamien Gabriel Curumán. Lamien Paulina Urrea Ancanao es proveniente del territorio de Alto Biobío, profesora de español y actualmente estudiante del doctorado en lingüística de la Universidad de Concepción. Además, la Lamien Paulina ha colaborado en procesos de revitalización, especialmente en internados en el territorio pehuenche. El Lamien Gabriel Curumán Huentemán Pereira es proveniente de la comuna de Alto Biobío, comuna pehuenche de Trapatapa, sector Infiernillo. Actualmente se desempeña como docente colaborador en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y en la Universidad de Concepción. Ahí él dicta cátedra de lengua y cultura mapuche. Asimismo es estudiante del Magíster en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco y se ha desempeñado articulando procesos de revitalización del Chedungún en el territorio pehuenche y apoyando organizaciones de mapuche urbano en el área de fortalecimiento identitario. Vamos a partir este lanzamiento con Aldo, que nos va a contar un poco acerca del proceso de elaboración y su interés por sacar este diccionario. Felei, Mañum, feita Wennemeo, ta Chalihuaín, Comeiman, Comti Puchet, feita Moleye Paluta, feita Chichawenmeo, Tati Lamien Paulina, Peñi Gabriel, Fei Mañum Win, Tamu Conpan, feita Chichawenmeo, Café Michi, Cupa Chalia Finta Ti Puchefei, Adquintale Lufe Itachi Sungu Café. Rumé Mañum Taman Alcutu Musiel. Tañi Incheta Fiestóforo, Aldo Fiestóforo Piñén, Ka Xao Clenta Feitachi Choquinche, Mapusumuletuain Consemeo Piñelu, Ka Xao Ken, Ka Choquinche Meo, Fei Kimeltuwe Café, Xao Clenta Ti. Bueno, en primer lugar, aparte de desearles, ¿no es cierto?, un agradecimiento, como le estaba diciendo a todas las personas que están observando en este momento y a nuestro Mañel, que participan hoy en día de este chabún, me voy a referir brevemente respecto del origen y la motivación que está detrás de este Nemulcahue, ¿no es cierto?, este diccionario Mapuzungún castellano que ha sacado la organización Mapuzungún Consemeo este año 2021. Como señala la Lamien María Cachileo, Lamien Quimeltuchefe, muy conocida, ¿no es cierto?, en cuanto a su trabajo en el área de revitalización de la lengua mapuche, ella señalaba ya en el año 1991, ¿no es cierto?, que si bien no está tan lejos en el tiempo, dada la historia y, digamos, la importancia histórica de los temas que estamos hablando, sí, ella se adelantó bastante en el tema de la revitalización y señala que la confección de materiales didácticos, ya sea, por ejemplo, un diccionario en este caso que nos convoca, debe ocupar un lugar importante dentro del programa de enseñanza y aprendizaje de una lengua, en este caso la lengua, el mapuche zungun. Ese es principalmente, digamos, este llamado, es lo que nos motiva a llevar a cabo un trabajo como este, de recopilar materiales, recopilar desde materiales, recopilar el vocabulario necesario para que una persona que se inicia en el proceso de aprendizaje de la lengua mapuche pueda, digamos, facilitarle ese camino. Y precisamente, el corpus, que es una palabra, ¿no es cierto?, que quiere decir de dónde se sacan estas entradas léxicas o dónde se sacan estas palabras
que componen el Nemuelcahue son especialmente dos. Una son los materiales de Mapuzunguletaín A11, quiere decir un curso que tiene una extensión de 6 meses, donde hay una infinidad de vocabulario, de palabras y expresiones que se tienen que tomar y llevar al formato de un diccionario. Y también para muchos ejemplos, también se utilizó los libros y las publicaciones de la editorial Khmer Dungu, que desde el año la década de los 80 hasta 1990, pero con una menor frecuencia, también publicaron materiales en Mapudungun, que ahí también hay algunos ejemplos en el diccionario que también están sacados de ahí. Cada uno, por supuesto, está mencionado en las páginas respectivas en el diccionario respecto a de dónde se saca cada una de las expresiones, como ustedes podrán ver en el diccionario mismo. Un dato importante es que muchas personas que participan de los cursos de Mapuzunguletaín han estado en la educación superior o han terminado o están en la educación superior, por lo tanto uno puede asumir que son personas que tienen acceso, digamos, a un teléfono celular, a un computador. Entonces uno ve esta necesidad de que a lo mejor en una primera instancia hicimos los materiales, hicimos este diccionario de una manera en línea. Pero también hay personas que a lo mejor no tienen estas facilidades con la tecnología y necesitan a lo mejor una cosa más tangible, como sería, digamos, el diccionario en sí. También está el hecho de que, producto de la pandemia del COVID, muchos estábamos mucho tiempo frente al computador y decíamos, ¿por qué no tener un material de referencia que te permita retirarte de tu computador y ponerte a estudiar en otro lugar donde tú estés ya físicamente con algo trabajando y de alguna manera así descansar un poco la vista del tanto aparato tecnológico? Entonces, esa es otra motivación de por qué publicar un libro, digamos, de esta manera. Bueno, les decía, la pronunciación de muchas de las palabras que están aquí están en un proyecto anterior que se llama asumchefe.cl, donde se pueden consultar las pronunciaciones de muchas de estas palabras, que es también una de las digamos, debilidades que pudiese tener un diccionario en papel. Así que eso, creo que esto de las redes sociales lo vamos a decir más adelante, pero Fei Fentepuitañi Ngacham, Rume Mañumu Winta con Eimun Puche. Chaltumay, Aldo, por tu presentación. Ahora voy a dar el pase a la Lamien Paulina Urrea, que nos va a comentar de sus apreciaciones respecto de este producto para apoyar el aprendizaje del Mapuzungún. Lamien Paulina. Chaltu Lamien. Mari Pulamien, a los que están viendo la transmisión. Bueno, primero, no puedo dejar de agradecer la invitación a este espacio. Lamien Aldo, Lamien María Jesús, y a los Lamien de Mapuzunguletaín Conce también. Les agradezco mucho la invitación. Para no extenderme mucho, voy a tratar de dar como una mirada general a la estructura del Nemuelcahue para que las personas que aún no lo tienen se hagan una idea también de cómo está estructurado. Y después voy a hacer algunos comentarios, algunas apreciaciones personales que me surgieron a partir de la revisión. Este diccionario, este Nemuelcahue, tiene básicamente dos partes. La primera, que es la más extensa, es donde están todas las entradas o todas las palabras en Mapudungun con su correspondiente significado en español. Y ejemplos también, como decía Lamien Aldo. Esa es como la primera gran parte. Y después viene una parte de anexos, que en realidad es una parte que me pareció muy importante, que uno no encuentra en un diccionario tradicional comúnmente. En los diccionarios de español, por ejemplo, yo creo que nunca he visto algo así, o no sé, muy pocos. Y en esa parte de anexos, lo que uno puede encontrar es primero una tabla de sonidos, una tabla, ¿cierto?, que ordena
los sonidos del mapudungún, según el alfabeto fonético internacional. Además, se incluye un listado de las categorías gramaticales del mapudungún, lo que también es muy valioso, a mi juicio. Se incluyen las categorías gramaticales, como decía, y lo interesante es que cada categoría está explicado en un lenguaje muy sencillo. No está escrito como, no sé, como la RAE, como para un lingüista o algo similar, sino que es algo que todos y todas podemos entender fácilmente. Y eso ayuda obviamente a entender la estructura de la lengua, cómo funciona, cómo se articula, etc. Y bueno, también hay una serie de conceptos para las relaciones familiares, que está con ilustraciones, con una manera muy didáctica presentada la información. Y finalmente aparece un listado muy completo de sufijos verbales. Los sufijos, no sé, podríamos decir que son como, el lenguaje muy sencillo, como trocitos que se agregan a la raíz de las palabras, o a las palabras, ¿cierto? Y que modifican su significado o su categoría, etc. Así es que esa es más o menos la estructura. Es muy, muy completa, no es un libro de 500 páginas y es más bien breve, es fácil de, no sé, de llevarlo a cualquier lugar, pero es muy rico en su contenido. Y ahora sí me voy a permitir dar algunos comentarios o apreciaciones personales sobre aspectos que en realidad yo consideré como muy, muy valiosos y muy, muy interesantes en este diccionario. Lo primero que me llamó la atención es que este diccionario no sigue como el orden tradicional de los diccionarios como de español, por ejemplo, que uno busca de la A a la Z, ¿cierto? O en inglés, sino que tiene otro orden, que es un poquito distinto. No sé a qué responderá ese orden, pero a mí me pareció interesante e importante como desmarcarse de ese orden tradicional, porque da cuenta también de la autonomía que cada lengua y sus hablantes, ¿cierto?, tienen para construir sus propios materiales. Así es que no sé a qué responde ese orden, pero al menos yo lo interpreté de esa manera. Eso me llamó la atención. Lo otro que me pareció muy valioso también es que para cada entrada, bueno, no sé si para cada entrada, pero para la mayoría de las entradas por lo menos yo pude ver que incluye ejemplos. Y entonces eso permite ver el uso real de la palabra en contextos específicos. Y además de los ejemplos también se incluye la categoría gramatical de cada palabra, si es un sustantivo, es un adjetivo, etc. Así es que eso también es bien interesante. No sé, por ejemplo, para la palabra ruca aparece allí que es un sustantivo. Y eso ayuda a entender también como qué función puede cumplir cada palabra dentro de la lengua. ¿Qué más puedo decir? Una de las cosas que me pareció muy importante también es la inclusión de neologismos dentro del diccionario. Bueno, yo creo que la misma palabra Nemulcahue es un neologismo. Y los neologismos son palabras nuevas, ¿cierto?, que se van incorporando a las lenguas, como Internet, que me imagino que no existió desde siempre en español, ¿cierto?, que es una palabra que se incluyó porque era necesaria. Y se ha demostrado, ¿cierto?, en muchos estudios que la creación de neologismos en las lenguas es muy importante porque finalmente eso demuestra cómo las lenguas, al igual que los seres humanos, ¿cierto?, van cambiando en el tiempo y se van adaptando a sus contextos, a sus momentos históricos, a sus realidades. Y en este sentido los neologismos permiten ver que una lengua está viva, porque se va adaptando, ¿cierto?, a sus necesidades. Y es bonito ver que esto también ocurre con el mapudungún, porque
durante muchos años, ¿cierto? Se nos ha remarcado la idea de que el mapudungún está en un estado crítico, casi a punto de desaparecer, pero yo creo que elementos como la creación de neologismos en realidad dan cuenta de que no es así, o no es tan así, que en realidad el mapudungún es una lengua muy viva y por eso también es que ha ido incorporando estas nuevas palabras dentro de su sistema. Lo otro también, pasando a otro punto ya, y que también mencionaba la Alto, además de los neologismos, es la posibilidad de entrar a una página, ¿cierto? Y poder escuchar la pronunciación de las palabras. Eso me pareció muy importante, de hecho ingresé a la página y está todo ordenadito, tiene el mismo orden del diccionario, por letras, ¿cierto? Uno entra a la letra y ahí aparecen todas las palabras con la definición y con la pronunciación. Así es que eso también es muy importante. Lo otro, y que la mía también mencionaba, es que este diccionario está hecho, ¿cierto? O está pensado para personas que recién se inician en estudios del mapudungún, que recién están aprendiendo la lengua, ¿cierto? Y que necesitan contar con más vocabulario y entender también cómo funciona la lengua. Por lo tanto, yo creo que este formato bilingüe, ¿cierto?, ayuda mucho a eso, como a las personas que recién están empezando a aprender. Y también, obviamente, que beneficia la incorporación como de elementos estructurales de la lengua, de elementos funcionales. Hay personas muy cuadradas, como yo, que parece que aprendemos mejor cuando entendemos la estructura de las cosas. Y yo creo que aquí eso está, pero explicado de una manera muy sencilla. Así es que es de gran ayuda, como entender la estructura, el orden de las cosas, los sufijos, etc. Eso es de gran ayuda. Volviendo un poquito a lo que mencionaba al principio, algo que también me llamó la atención es la incorporación en la parte de los anexos de este cuadro de sonidos. Hay un cuadro, ¿cierto?, donde están ordenaditos los sonidos, ¿cierto?, del mapudungún según el alfabeto fonético internacional, que muestra como la forma, el punto en que se articula cada sonido. Y además de esa tabla, ¿cierto?, que es muy gráfica por lo demás, hay una pequeña descripción en la página siguiente, me parece. Hay una descripción de cada sonido que es propio del mapudungún. Y esa descripción está hecha también en un lenguaje muy sencillo. Entonces permite que uno logre entender cómo es que se forma el sonido en la boca. O sea, ¿cómo hago? ¿Dónde pongo la lengua? ¿En qué posición? ¿Tengo que poner la lengua más adelante, más atrás? ¿Tengo que cerrar los labios, juntar los labios inferiores con los dientes? ¿Cómo se hace un sonido? Y eso es muy importante porque todos, ¿cierto?, tenemos un gran miedo a pronunciar, porque es difícil y porque uno no logra imaginar, dimensionar cómo se hace un sonido en la boca. Y aquí está explicado de una manera muy sencilla, muy sencilla, muy gráfica también. Así es que eso es realmente notable, como la posibilidad de entender qué tengo que hacer con mi boca para que me salga la ng o la r. ¿Cómo hago eso? Ahí está también explicado. Y bueno, relacionado con lo anterior también, yo creo que dos grandes miedos que enfrentamos, ¿cierto?, los aprendices de una segunda lengua, de cualquier lengua en realidad, ¿cierto?, son la falta de vocabulario por una parte, que siempre nos falta vocabulario, y la vergüenza al pronunciar. Eso como que muchas veces nos frena. O a mí me frena mucho como el miedo a pronunciar algo mal. Y yo creo que para ambos casos
para la falta de vocabulario y para este miedo a pronunciar, el diccionario realmente hace un aporte bastante notable. Primero porque tiene un banco de vocabulario enorme, según, no conté las palabras, pero según lo que dice atrás, tiene alrededor de 1900 términos. O sea, 1900 palabras tenemos aquí que podemos usar. Así es que nos puede ampliar el vocabulario enormemente. Y además, como ya mencioné, ¿cierto? Tiene descripciones de cómo hacer un sonido, de cómo articular un sonido. Y además está la posibilidad de revisar en una página, ¿cierto? La pronunciación de cada palabra. Se puede escuchar una y otra vez, y así también uno va practicando cómo es que se pronuncia. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, tanto como aporte al vocabulario, ¿cierto? Y también a vencer este miedo a pronunciar, es una herramienta muy útil y muy valiosa. Y ya me pasé el tiempo, pero para ir cerrando ya, y recogiendo las palabras que la mía citaba de la papá y María Carpileo, todos los materiales, todos los talleres, ¿cierto? Todas esas confecciones, esas creaciones que se han dado especialmente en el último tiempo de manera notable y muy visible, creo yo, son de gran ayuda en todo proceso de revitalización de cualquier lengua. O sea, tener la posibilidad de disponer de este tipo de materiales o de, no sé, de todo lo que han hecho, por ejemplo, en Quimeltúe durante todos estos años, es de gran ayuda porque nos permite contar con insumos, ¿cierto?, para ir estudiando hasta de manera propia, ¿cierto? Así es que eso es muy, muy importante en los procesos de revitalización. Y además, ayudan, por supuesto, a iniciativas como esta, ¿cierto? Ayudan a visibilizar la lengua también, a atribuirle o asignarle un papel, una importancia dentro de este contexto, ¿cierto? De esta realidad que en realidad es el lugar que se merece. Y a partir de la creación, ¿cierto?, de la visibilización también se van muchas veces venciendo o enfrentando prejuicios, comentarios racistas, etcétera, ¿ya? O sea, esto realmente pone como en una vitrina muy, muy importante y muy visible al Mapudungun, que en realidad es el lugar que siempre debería haber tenido, ¿cierto? Pero realmente lo pone como en una vitrina importante. ¿Qué más puedo decir por mi parte? Bueno, remarcar solamente que me parece que este diccionario, que se nota que está hecho con mucha dedicación también, es de gran ayuda para los procesos de revitalización, sobre todo para las personas, ¿cierto?, que se están recién como acercando a la lengua. Y para finalizar ya, ahora sí que termino, solamente expresar mis felicitaciones a la Mienaldo y a los chiquillos de Mapudungun Conce por, bueno, todo el material que han hecho, por todas las iniciativas, ¿cierto?, que han hecho a lo largo de este tiempo y realmente, para mí al menos, se han transformado en un ejemplo de estos procesos de revitalización del Mapudungun. Eso por mi parte también. Rumé Mañón Lamien, también Utranca Fiel, se sienten con mucho cariño sus palabras Lamien, de todo este análisis súper detallado que acaba de hacer de este Nemulcahue. Ahora vamos a dar el pase al Lamien Gabriel, Curmán, Cuenteman Pereira, quien va a dar sus apreciaciones también de que él piensa o ve
que puede ser un aporte este Nemulcahue para el proceso de enseñanza-aprendizaje del Mapuzungún. Damián Gabriel. Felei, kiñe Mari piavin compucheta al quinto papelu tuvachi nuestram kawun meo, tuvachi peufalugun tuvachi Nemulcahue tungu. Uneta mañuma vintañi Peñialdo, ka mañuma vin pu roquinche mapudung letuain conce, tan mangel biel tuvachi nuestram kawun meo. Así que chaltumay une piavin con meiman ka kiñe Mari picunual. Felei, bueno, junto con agradecer a esta invitación, que para mí es muy significativa, al Peñaldo y más a la organización Mapudung Letuain Conce, agradecer por esta instancia y poder compartir en este momento tan simbólico, importante, con la presentación de este documento Nemulcahue, poder aportar sobre mi visión o sobre algunas observaciones que tengo en relación a este tratado. Bien, primero reconocer el trabajo del Peñaldo, que para mí es una persona que ha marcado un precedente dentro del proceso de la revitalización, en primera instancia con la creación de los materiales ilustrados, que cada uno hoy día, yo creo que no hay nadie que no tenga algún sticker en WhatsApp con estas imágenes de las ilustraciones del Peña. Entonces reconocer ese trabajo, el compromiso además que lleva consigo en este proceso de la región, apuntando, como lo mencionaba, en estos trabajos iniciales, posterior igual con unos materiales que están de libre acceso, con materiales pedagógicos para aprender mapudungún, y reconocer este trabajo en relación al diccionario, ¿ya? Creo que Milamien Paulina, ella entregó en este caso su apreciación en relación al documento, sobre las importancias que tiene en sí, en el aprendizaje, sobre las características en sí que tiene el mapudungún, que lo resuelve incluso el diccionario, porque a veces tendemos a creer que el mapudungún en sí es una memorización de ciertos elementos léxicos. Por lo tanto, igual el mapudungún tiene una complejidad mayor, ¿ya? Y creo que el diccionario lo explica muy bien, ¿ya? Sin una explicación compleja para académicos, sino que es un documento bien entendible, ¿ya? Y que se hace responsable además de traer consigo, aportar al proceso de la revitalización, de aportar al proceso del fortalecimiento de elementos propios que tiene el mapudungún, como lo mencionaba la Lamien Paulina, estos elementos fonológicos como la secta vocal y así otros elementos que hoy día están en un proceso de desplazamiento. Entonces, bueno, yo más que nada vengo a de alguna manera a hacer énfasis en la importancia que tiene la edición de estos documentos, mayor aún porque no podemos desconocer que el mapudungún en sí está en un proceso de pérdida. Yo vengo de un territorio que es el territorio pehuenche del Biobío, donde favorablemente tuve este privilegio, porque yo lo digo como un privilegio de tener como primera lengua mi mapudungún, y por crecer en una familia con alto potencial lingüístico y cultural, pero lamentablemente este privilegio dentro del contexto actual está en una situación de crisis. O sea, en territorios donde yo provengo, en territorios donde existe una alta población de hablantes, estamos evidenciando además un proceso de pérdida. Entonces, estos materiales de alguna forma apuntan a revertir esta situación, a revitalizar en este caso la lengua en sí, el mapudungún, no solamente entendiendo el mapudungún como una lengua, ¿ya? Porque eso es importante igual mencionar, sino que el mapudungún, más que ser un mecanismo de comunicación entre nosotros como personas, como el idioma del pueblo mapuche, además es un mecanismo que a nosotros nos permite también nutrirnos espiritualmente como mapuches. Siempre hago énfasis en esto y recuerdo las frases de don José María Pereira, que en el documental del IFCO, donde
donde le enseña a su hijo y refiere este concepto, diciéndole, bueno, los árboles, si yo le pido fuerza al árbol en castellano, no me va a escuchar, pero si yo lo hago en mapudungún, lo más probable es que me va a entender. ¿Por qué? Porque hablamos un lenguaje en común con la naturaleza. Entonces, más que ser en este caso, un instrumento de comunicación para nosotros relacionarnos entre personas, también tiene en este caso un significado mayor, ¿ya? Y que está relacionado con nuestra identidad, con nuestra espiritualidad, con nuestra cosmovisión. Por lo tanto, este tipo de materiales que son muy importantes obedecen también a un proceso político, a un proceso de resistencia lingüística, ¿ya? Y que se contrapone a los procesos de hegemonización que están presentes dentro de la sociedad actual, ¿ya? Porque es importante ser críticos que las condiciones hoy día institucionales no han tenido una acción concreta que apunte a la revitalización de la lengua dentro de las escuelas, dentro de las universidades. Nosotros en sí no contamos con referentes jurídicos, ¿ya? Que logren materializar en sí acciones concretas que apunten a la revitalización. Por lo tanto, este tipo de acciones que apuntan a la revitalización del mapudungún se convierten en un proceso político, de resistencia política lingüística. Y por lo mismo es valorable este trabajo, la perseverancia que ha desarrollado el Peñaldo. Además, las organizaciones presentes dentro de la actualidad como Mapudungun Letuain Conce o Mapudungun Letuain en sí, que fueron organizaciones que comenzaron con este proceso de la revitalización, que comienzan en este caso en el primer internado que se desarrolla ahí en Yaguipú y en Puerto Domingo, el cual participé. Y además, bueno, reconocer a las otras organizaciones que están presentes y que a partir de una necesidad, de un compromiso político, han direccionado fuerzas como expresión lingüística a atender temas esenciales que nos afectan como pueblo. Por otro lado, es importante además reconocer este trabajo que no solamente está direccionado a la población mapuche, sino que son materiales que están abiertos a la población en general, ¿ya? Y esto sin duda instala en la discusión pública, a partir en este caso del acercamiento de la población chilena al mapudungún, bueno, a constituir una relación intercultural, ¿ya? Y eso es muy importante dentro del contexto actual, ¿ya? Para poder romper esta estructura de racismo, de discriminación, de desventaja, creo que este material apunta a eso igual, ¿ya? A construir una sociedad intercultural a partir del aprendizaje de la lengua, porque la lengua en sí, como lo comentaba, la lengua, mediante esto se aprende la lengua, pero el mapudungún en sí tiene una dimensión bien interesante, ¿ya? Que no solamente está ahí con el hablar, sino que cuando uno aprende una lengua, aprende las características del pueblo, del otro pueblo, ¿ya? Su identidad, sus conocimientos, sus creencias y también su historia, ¿ya? Entonces, en general, reconocer todos estos trabajos que hoy día se levantan en beneficio de la revitalización, en beneficio de fortalecer la lengua mapuche en sí, con el objetivo de eso, de mantener viva en este caso a nuestra identidad, una identidad que ha sido afectada a partir de los diferentes procesos históricos y afectado también por esta estructura hegemonizadora que de alguna forma se ha direccionado a desplazarnos de nuestra identidad y poder instalar en nuestra identidad esta cultura occidentalizada muy presente dentro de la sociedad actual. Bueno, Milamien Paulina hizo mención en relación a las características, hizo una descripción en general sobre el diccionario. Bueno, yo reconocer el trabajo que se hace en base a la creación de los neologismos, ya creo que es un trabajo muy importante, que además, nuevamente, yo siempre digo que estos procesos están sujetos a procesos políticos, ¿ya?
Y claro, es posicionar una lengua además dentro de la ciudadanía, dentro de la ciudad, ¿ya? Porque usualmente se tiene este discurso errado que el mapudungún solamente está concentrado dentro de las comunidades. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que el mapudungún también se está expandiendo hacia la urbanidad, ¿ya? Entonces, reconocer el trabajo de los neologismos y también reconocer este trabajo también complejo, que no es un trabajo menor, es sistematizar, ¿ya? Yo siempre digo que todo el movimiento mapuche en sí tenemos muy presente el tema de la resistencia, la lucha. A veces hablamos, filosofamos de cómo, no sé, construir mecanismos de autonomía, de revitalización, pero creo que esto apunta a algo bien serio. O sea, acá hay un conocimiento que está sistematizado, ¿ya? Y eso es muy importante. Sistematizar un proyecto político también habla sobre una madurez política, ¿ya? Entonces, eso, yo como hablante, como padre también de una hija, en mi condición de padre y en mi condición de generar condiciones más prósperas para mi hija a futuro, creo que estos materiales son de agradecimiento por quienes tenemos un compromiso real, político, en base a nuestra identidad, pero entendiendo la identidad como una identidad que se estructura por diferentes elementos: la historia, la identidad, la lengua. Así que eso, Peñi, Mañuma Pin nuevamente, y eso es como mi aporte en relación a esto. Y para finalizar, creo que es un insumo importante, mayor aún frente a la discusión actual sobre la discusión actual de la convención. Creo que esto igual sí direcciona a eso, y que es muy importante comenzar también a construir materiales que nos permitan a futuro, cuando comencemos a hablar sobre la educación mapuche, ¿ya? Que aporten a estos proyectos políticos que están presentes dentro de la discusión política de las comunidades, incluso académicos mapuche, sobre cómo proyectamos nosotros nuestra educación mapuche. Entonces creo que todos estos insumos van a ser de gran aporte cuando tengamos una educación ahí monocultural. Felipe Mañuma Fin con Puché, Cachen Piafilcay, Chaltumay. También Gabriel, Mañuma Champa, Rakiswam. Feula, vamos a dar un poco pase a los comentarios que nos han dejado en redes sociales. Tenemos comentarios en Facebook a través del canal de Kimeltube, de la página Kimeltube, y tenemos varios saludos acá, pero también les invitamos a dejar algunas preguntas. Si alguien que está en línea, que está quizás en otro territorio, quiere hacer algunas preguntas, está abierto. Todos sus comentarios pueden salir al aire para preguntar. Hay varias reflexiones interesantes en el chat, y también obviamente reflexiones. Hay un comentario de Daniel Millapan Muñoz, quien destaca el aporte con los ejemplos y los dibujos para el aprendizaje. Daniel expandió sus ideas en sus comentarios. Hay preguntas también de gente que está en Temuco, que pregunta cómo se puede conseguir el Nemulcahue. Bueno, les contamos que hasta ahora estamos haciendo envíos, principalmente, porque no tenemos despacho, o sea, no tenemos venta directa en Temuco, pero pueden hacer sus pedidos a través de nuestra página o consultar a través de la página, y todos los pedidos se hacen en el correo que ven ahí en pantalla, acá abajito. Dice ram.mapuzungletuainkm@gmail.com. Y ahí pueden
pedir información, les van a mandar un correo con cómo pueden pedir el Nemulcahue y se los enviamos ahí a su sucursal favorita o a su casa, dependiendo ahí de dónde quiera recibirlo. Aldo, había una pregunta que tenía la Lamien, o que comentó la Lamien Paulina, referente al orden de las entradas, que no seguía esta orden tradicional. No sé si quieres tú abordar esa consulta. Sí, bueno, agradecer nuevamente la participación, el Raquiswam, comentarios que sacaron la mía, ¿no es cierto?, y el Peñi en este conversatorio. Sin duda, bueno, antes de responder la pregunta, pero enriquecen contextualmente también lo que es el Nemulcahue, ¿no? Nos da también, digamos, nos hace perfilar también hacia dónde puede dirigirse, o sea, desde dónde viene y también hacia dónde se puede dirigir. Algo interesante, por ejemplo, es el tema que el diccionario sigue un grafemario. Probablemente, ¿no es cierto?, mucha gente que nos está escuchando sabe que la escritura del Mapuzungún es de alguna manera situada, ¿no es cierto?, situada tanto, muchas veces situada de manera política, se puede decir, ¿no es cierto? Hay estudios que han indagado en aquello que algunos colectivos utilizan una escritura por un sentido político, hay otros que utilizan por un sentido territorial, etcétera. Entonces, de alguna manera eso se engarza con lo que señalaba Gabriel cómo el proceso de revitalización es un proceso político finalmente, tanto por la historia y tanto por digamos, lo que está ocurriendo en la actualidad. Y nuestra organización Mapuzungún escogió o definió como escritura el Asunchefe, que si bien puede tener, ¿no es cierto?, como todo grafemario, muchos puntos de mejora o muchos puntos donde es hasta para algunas personas conflictivo, hay algo que sí tiene como aporte, que se puede reconocer, es esto que mencionaba la Lamien, que tiene un orden propio, que está definido desde su origen. Entonces, desde el origen, la creatividad de las personas, de los colectivos que participaron en este acuerdo para llevar a cabo el Asunchefe, diseñaron un orden propio y algo similar a lo que ocurre con las palabras en castellano de abecedario y de alfabeto, que tiene como las mismas letras están conformando una palabra. Las primeras letras del Asunchefe forman la palabra Asunchefi. Entonces, y de ahí viene otro orden que ahí uno ya no le puede sonsacar bien por qué se escogió. Yo he tratado de imaginar, pero efectivamente creo yo que es un aporte, ya lo decía también la Lamien, a un orden, digamos, de este grafemario que puede ser interno. Y yo creo que, independiente del hecho de que otras personas tengan otros grafemarios, es digno de ser copiado en el caso de que se defina en algún momento un grafemario más estandarizado u otras comunidades, al final de cuentas, decidan usar su propio grafemario, que el orden es importante, el orden de cómo va establecido el grafemario en sí. Así que eso respecto de la pregunta. Leí, Aldo. Mañón. Aquí siguen llegando algunos comentarios. Bueno, para las personas que están conectadas a este lanzamiento, les agradecemos todavía por seguir en la transmisión, porque vamos a hacer un sorteo de un Nemulcahue. Se abrió durante la semana pasada un concurso en Instagram y esperamos que todas las personas que están hoy conectadas hayan podido participar. Entonces, para hacer el proceso transparente, lo que esperamos es que, como esto terminaba ayer, que podamos hacer el sorteo en vivo aquí en este lanzamiento con el aporte. Aquí llegó el experto Lamien Robin,
quien está a cargo de este lanzamiento. Así que yo le doy el pase a Lamien Robin, Mari, Lamien. Mari Pupeñi Pulamien, y Trocom ta Cutini Teo Cample, Fachanto Incheta Pichinta Kiyuan, Soya Fielta Tiche, Huehualo Tain Hue Shilka, Pusumil Alfin ta Tañi pantalla. Voy a presentar pantalla y vamos a elegir a la persona que ganó nuestro nuevo diccionario, ¿cierto? Así que vamos a ir a la página que elige a la persona. Ya. Entonces, bueno, no sé si se está viendo bien en este. Ya, acá estamos acá, ¿cierto? En este comment picker que sirve para elegir a la persona que va a ganar este libro. Entonces, seleccionamos, ¿cierto? La publicación, que era la publicación, ¿cierto? Del CUSEN, que era del concurso del libro. Seleccionamos, ¿cierto? El monto de comentarios mínimo, ¿cierto? Y filtramos, ¿cierto? No dejamos ninguna, permitimos que se filtren los comentarios duplicados, ¿cierto? Obteniendo así un aproximado de, a ver, dice 81 personas que han compartido la publicación, ¿cierto? Y han cumplido con los requisitos que hemos puesto. Y ahora vamos a elegir. Y vamos a elegir a través, ¿cierto? De esta página el ganador del libro. Obviamente, la persona va a aparecer un nombre aleatorio y después vamos a comprobar de manera interna si es que cumple con los requisitos que establecimos al momento de hacer la publicación del libro para ver si le podemos dar el premio. Y si no, elegiremos otra persona al azar dentro de los 81 personas, ¿cierto?, que participaron en la publicación. Así que elegimos. Ya, entonces, el usuario, obviamente, sujeto a confirmación, ¿cierto? Me van a confirmar por interno. El usuario Agleknak Oislok sería el ganador o ganadora de el libro de nuestro nuevo Nemulcawe, y esperamos, ¿cierto?, que me puedan confirmar por interno, ¿cierto?, si cumple con los requisitos de para poder entregarle el premio. Estoy esperando, ¿cierto?, me confirmen por interno y confirmándome por interno, ¿cierto? Ya, me confirman. Estamos confirmando por interno. Ya, estoy esperando la confirmación de mis compañeros por interno y si no procedemos a elegir otra persona. Así que por mientras vamos a rellenar un poquito para que esperar, ¿cierto?, el tema del sorteo. Esperamos, ¿cierto?, un poquito. Yo voy a confirmar, ¿cierto? Voy a buscar al usuario también por el, ¿cómo se dice? Mi teléfono, ¿cierto? A través de la aplicación, ¿cierto? Y vamos a buscar a esta persona que es Alekna Oislok, que sería Ángela Muñoz. Y vamos a ver si cumple con los requisitos. Estamos revisando si cumple con los requisitos. Y si no, vamos a elegir a otra persona. Así que vamos a ver, ¿cierto? Alekna Oislok. Ya me dicen yo creo que
cumple el requisito, me confirman por interno, ¿cierto? Entonces la persona Ángela Muñoz ha ganado nuestro nuevo Nemulcahue, ¿cierto? Que ha sacado la organización, y estaremos compartiendo los resultados también por nuestras otras plataformas, que son Instagram y también la página oficial de Mapudungun Consumeu, para poder socializar los resultados, ¿cierto?, de este resultado. Así que eso sería mi aporte por esta transmisión y me despido. Pelei Peñi Robinson, Rubé Mañumuin, Tamon Compan, Tami en Tuelchi, Sumu Café y Peñi. Bueno, estamos ya EP Huechoy, Tain Peufalugun. María Jesús tuvo que retirarse porque tenía otro compromiso, por eso salió intempestivamente. Por supuesto, nos deja sus saludos para los Nuchancafe que participaron hoy. Y bueno, me resta solamente ahora, como palabras al cierre, agradecer nuevamente la participación de Paulina Urrea Ancanao y de Gabriel Curumán Buentemán Pereira en este Peufalugun de nuestro Nemulcahue, diccionario de Mapudungún castellano. Antes de retirarme, sí me gustaría darles la oportunidad también para poder, para que ellos también puedan despedirse. Así que, Chalien tu afuimi, lamien, y mi buené, ka febulata inalea y tatipeñi, Gabriel, ¿fele? También Paulina. Chao, Filomena. Bueno, por mi parte, volver a agradecer nuevamente la invitación a este espacio. Volver nuevamente a mencionar mis felicitaciones por el hermoso trabajo que hicieron. Como organización, sin duda va a ser de gran ayuda, así es que nuevamente felicitarlos. Y agradecer a la gente también que se conectó a esta transmisión, felicitar al ganador o ganadora. Y me despido también nuevamente agradeciendo. Eso por mi parte. Pelei, Cabey, Mañuma Bin Peñi, Aldo, ka tipo Choquín, Mapudungun Letuain Conce. Doy Newen ni Aiman Peñi, con Kume Chipape Mai Tamon Kazao. Tovata Tova Ptado Mu Tati Peñi, Tova Patudo Mono, Tova Ptado Mu, Welu Kume Dumu Peñi, con Kume Newen ni Aiman Peñi, Doy Newen ni Aiman, Tamon Yeneal Tova Chikazao Mu. Ka kinyeng lama vin kom pu peñi ka pu lamien pu al ketu pelu tu vachi Peufalu untungu mulai mai tamon mapudungwal mulai mai tamon chedungwal mulai tamon winyo netual tamon kewen winyo mongeleal tamon rakisuam kan tamon mapuche dungu tati peñi mongele tani kewen mulai ta mapuche rakisuan mongele tain ke dungu mongele ai tain kuifipo iyo tanyam remuta mulei tain mapunyo mapudungual. Así que feika peñi mayu ka tipo troki mapu mule tain conse ka mangela fin kom tain puche pu enei pu lamien pu chikeche ka keche ka ke maputulu ka ke waria tulu ka waiduf maputulu tamon askintu kunual tamon nial tuvachi diccionario mu tamuta molitamon que tamon newentual tamon que bueno. Así que feika peñi, agradecer y un gusto ver a Milami Paulina igual compartir escenario y agradecer a Mapudungun Letuain, al Peña, Aldo, y invitar a todos y a todas a acceder a Nemulcahue y que para que en este caso puedan continuar apoyando el proceso de la revitalización y continúen apoyando
o fortaleciendo nuestra lengua ancestral que nos dejaron nuestros Cuivique Cheyenne. Como dije, si existe lengua, continuará presente la identidad mapuche. Si existe nuestra lengua, continuaremos siendo mapuche de espíritu y de Raquijuan. Así que eso, Peucayal. Pelei, Temechita, Huechoy, Taín, Peufaluan, Quiñe, Lemoria, Pihuain, Tacón, Puché, Peucayal, Comefele, Aimun.